Vamos a continuar la serie de exposiciones en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, vamos. Primera a los Corintios 9. Vamos a leer a partir del versículo 23 hasta terminar el capítulo, será la exposición. Primera Corintios 9, 23 en adelante. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Rogamos una vez más la bendición del Señor en esta lectura de su palabra. El versículo en el que habíamos terminado la vez anterior dice: y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Esta es la causa. Por esto es que estamos estudiando este tema. Por eso es que les hablo de lo que les hablo, dice el apóstol Pablo, por la causa del Evangelio, porque yo quiero ser partícipe del Evangelio. Y eso lo habíamos confirmado con las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, donde nos decía, ¿para qué es que Dios nos escoge? ¿Cómo es que nos hace un pueblo que es un real sacerdocio, nación santa? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la causa de lo que estamos hablando. Ahora el apóstol Pablo, habiendo dicho eso, va a darnos unas ilustraciones. Y estas ilustraciones están relacionadas con juegos deportivos. Si recuerdan, al inicio de la serie, yo les había explicado cómo esa ciudad de Corinto tenía bastantes paralelos con las ciudades modernas, y hablábamos de muchos aspectos, la arquitectura, la filosofía, etcétera, pero una de ellas que les mencioné fue su afición a los deportes. Ellos tenían algo parecido a los Juegos Olímpicos, que eran en otro lugar, tenían lo que se llamaban los Juegos Istmicos. Esa palabra viene de istmo. Solo para aclarar, ¿qué es un istmo? Es una franja angosta de tierra que une dos partes, como nosotros somos en Centroamérica, un istmo, ¿verdad? Porque está América del Norte con su extensión y América del Sur con su extensión y anchura, pero en medio hay un istmo, una franja delgada. Bueno, también había entonces en Corinto un istmo que conectaba dos áreas, y ahí se realizaban juegos deportivos cada 2 años, parece. Entonces ahora él va a ilustrarnos por medio de algunas cosas que ocurrían en esos estadios, lo que él quiere que entendamos de cómo se vive la vida cristiana y por qué es que los cristianos hacemos lo que hacemos y por qué nos abstenemos de cosas en esta vida. Entonces él nos va a hablar, y dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Muchos piensan que el mismo apóstol Pablo pudo haber participado, es decir, estado presente en aquellas competencias, lo cual es bastante probable. No creo tampoco, y esa ya es mi opinión personal, que
que estuviera muy al tanto de eso después de su conversión, siendo un hombre tan ocupado y tan dedicado a la obra del Señor. Pero habla como que él sabía lo que pasaba en el estadio y asumía que las personas a las que él estaba hablando sabían de lo que él estaba hablando. ¿Entienden a lo que me refiero? Ustedes han visto cómo son las carreras en el estadio. Hay una ilustración que él quiere poner de cómo es la vida y la actitud de un corredor, de alguien que se enlista para la competencia de la carrera, cómo es que él se prepara y cómo es que él participa en la competencia, y les dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Solo uno se llevaba el premio. Esa es la actitud que él quiere que tengamos, la de necesito entrenar para ganar. Esa es la actitud. Ahora, obviamente que la ilustración no es perfecta, porque en la carrera cristiana no es uno el que se lleva el premio. Cada creyente verdadero, cada hijo de Dios, cada persona que se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados y puesto la fe únicamente en la persona de Jesucristo y en la obra del Hijo de Dios, esa persona llegará hasta el fin, es promesa de Dios. Pero estamos hablando de la actitud en la vida cristiana. Él tiene que ser como un corredor que tiene el firme propósito de llegar a la meta. No puede ser una vida cristiana en la cual, basándose en la seguridad de salvación, la persona vive como si no tiene ninguna obligación en esta vida espiritual. No, aquí dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Y lo que está haciendo referencia es a que en las competencias hay reglas. Es decir, cada disciplina deportiva tiene sus reglas. Usted no hace como usted quiere. Usted tiene que someterse a las reglas de aquella categoría. Si la carrera es de 100 metros, si es de 400, si la competencia es de nado, es cuál estilo de nado, etcétera. Tiene que correr legítimamente, como lo dice también él. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, leo algo que él dijo bastante similar. Es cuando el apóstol Pablo le escribe, segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahorita vamos a hablar de la otra disciplina de la lucha, pero nos está diciendo que esto no es de hacer por hacer. Hay una manera correcta de hacerlo. No hay coronación, sino lucha legítimamente. Esa es la misma idea que nos está queriendo dar el apóstol cuando dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, tengamos claro esto: la carrera cristiana tiene reglas y hay que hacer esfuerzos. Esa idea extraña de que usted lo único que tiene que hacer es aceptar a Cristo y ser completamente pasivo, que el Espíritu Santo hará todo y eventualmente usted crecerá en santidad sin ningún esfuerzo, eso no enseña las Sagradas Escrituras, no es el lenguaje bíblico. Ahí mismo en la segunda epístola a Timoteo, donde recién les leí la frase de que hay que luchar legítimamente, en el versículo 1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vemos que claro, hay que esforzarse. Pero hay que esforzarse, pero no es por gracia, no es que es un don de Dios, es un don de Dios, pero hay que esforzarse, porque es en Cristo Jesús. No es en nuestras fuerzas, no es confiando en nosotros mismos, ni es para nuestra gloria, es en Cristo Jesús. Pero la palabra está ahí, esfuérzate. Así que la carrera cristiana sí tiene reglas y sí hay que esforzarse. La Biblia nos
llama la atención seriamente en varias ocasiones acerca de la necesidad de la perseverancia. Y esto no contradice de ninguna manera que la salvación es únicamente por fe y únicamente por la gracia. El Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 22. Veamos las veces en que en los evangelios se habla de la necesidad de perseverancia. Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Cuál es la idea de este versículo? Que por causa del aborrecimiento, algunos preferirán dejar la carrera cristiana con tal de no ser más aborrecidos, con tal de no sufrir lo que el nombre de Cristo les está trayendo. Y Cristo le dice a esos que abandonan la carrera, a esos que prefieren la vida sin persecución y sin padecimiento, esos no serán salvos. ¿Quiénes serán salvos? Mas el que persevere hasta el fin. Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es apropiado que leamos el versículo anterior, que es el 12, porque dice, el 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es lo que provoca el enfriamiento del amor, la maldad. El creyente vive dando amor, como le es mandado, pero va a recibir muchas veces en lugar de amor, traición. No va a ser reconocido en lo que hace. Y dice entonces que esa maldad que nos rodea hará que a algunos se les enfríe el amor. Y ese amor sí puede enfriarse, pero un verdadero cristiano volverá a avivarse para que siga adelante. Pero habrá quienes pondrán esto como excusa y dejarán el camino. Entonces, él advierte, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Persevera hasta el fin en qué? En el amor. El amor puede, como les decía, enfriarse temporalmente, parcialmente, pero nunca se va a acabar en los verdaderos cristianos, porque ellos perseveran hasta el fin. Y luego en Marcos capítulo 13, versículo 13, también leemos la misma frase, 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hemos oído interpretaciones extrañas en ciertos lugares que dicen que esto es en cierto momento para solo ciertas personas, pero si leemos honestamente la Escritura, veremos que no hay tal. Eso es para todos los creyentes. Y esto que les digo, que escuchamos de interpretaciones extrañas, son de personas que afirman que no es necesario perseverar. Que si ya usted aceptó a Cristo, eso es todo lo que había que hacer, persevere o no persevere, viva como viva, ya usted está salvo. Y eso sería un terrible engaño. Por eso tenemos que hablarlo, no sea que alguien se entere tardíamente de que estaba engañado. Bueno, siguiendo aquí en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 25, ahora nos va a hablar de otra disciplina y dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Las luchas que se daban ahí, según estuve leyendo, una enciclopedia por ahí, eran una lucha de pie, que de esa que solo pueden pelear estando de pie los dos luchadores. Se daba boxeo, que nosotros sabemos lo que es, y había una que le llamaban pancatrión, parece, y esa era como mezclar lucha libre y boxeo, todo se vale.
esos tipos de luchas había. ¿Por qué les digo lo de las clases de luchas? Porque habíamos hecho referencia de que hay una manera de correr la carrera así ahora. Entonces, al ver esto, que hay 3 categorías de lucha, bueno, usted no puede participar en boxeo si está peleando como si fuera lucha libre. Es boxeo, tiene ciertas reglas el boxeo. Entonces, estos que luchan tienen que suscribirse a estas reglas. ¿Cuál es entonces la ilustración? Nosotros creyentes somos corredores de una carrera que tiene sus reglas y somos luchadores de una disciplina de pelea, de lucha que tiene sus reglas. Y tenemos entonces que ajustarnos a esas reglas. Porque dice que esos que luchan de todo se abstienen. Ok, ¿de qué nos está hablando aquí? De abstenerse de todo. Un deportista puede referirse a lo que come, ¿verdad? Un régimen alimenticio más riguroso que el de los demás. Él está pensando en su competencia, él no puede abusar de ciertos alimentos, mucho menos de la bebida, por ejemplo, cuando ya va a hacer la competencia. Entonces se está absteniendo de cosas. Se abstiene de placeres. ¿Cuál es la meta de ese luchador que se está absteniendo? Él va a participar en una lucha y espera ganar. Y hasta el ocio. El ocio es esos momentos en los que yo no estoy haciendo nada, estoy simplemente descansando, estoy sin hacer nada. Hay momentos apropiados para el ocio, pero el ocio no puede ser muy amplio para los que son competidores, luchadores. Hasta de eso tienen ellos que abstenerse. Y tienen que ver muy bien cómo están usando el tiempo, porque solo tenemos por día 24 horas y hay que usarlas bien. Creo que muchos conocerán las noticias que se hablan de esos nadadores. ¿A qué hora se levantan? A nadar y nadar y nadar. ¿Cuántos días a la semana hacen eso? ¿O pensamos nosotros que llegan a los Juegos Olímpicos sin haber tenido un régimen riguroso de entrenamiento? ¿Para quiénes entonces es esa corona? Mire que aquí dice, así como ellos hacen eso porque tienen una meta en esta vida. Y vean, igual como es hoy en día, que para la gente los deportes son tan importantes y la afición deportiva es una de las cosas más intensas en la sociedad. Así era cuando esto. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Una corona de laurel, un reconocimiento, pararse ahí en ese lugar donde iban a darle el reconocimiento de que es ganador, para eso. Y dice nosotros, una incorruptible. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, al final, capítulo 4, versículo 8, esta carta a Timoteo la escribe Pablo ya en su vejez y muy próximo, según él mismo lo dice aquí, él sabe que ya pronto llegará el día de su ejecución, de su muerte. El apóstol Pablo murió como un mártir, decapitado. Y en el capítulo 4, entonces, versículo 8, él dice, habiendo dicho en el versículo 7, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Lo ven las dos ilustraciones en el versículo 7? Una batalla que había que pelearla y una carrera que había que correrla, guardando la fe. Y el versículo 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es importante darnos cuenta que esto es no solo para el apóstol Pablo, sino a todos los que aman su venida, todos los creyentes, porque alguien pudiera leer en lo que hemos estado viendo en el capítulo 9, que eso es para el apóstol Pablo, o tal vez para los pastores, o para los ministros, porque hay esa tendencia de hacer clases de cristianos, clase de cristiano A, el muy consagrado, y todos los demás, y otros que son carnales. Esas cosas tenemos que combatirlas con la verdad de la palabra de Dios, que nos dice, todos debemos tomar igual de seriamente la carrera cristiana y la lucha que tenemos que dar. Como ahora cantábamos, dura es la lucha, difícil la carrera. Tenemos que reconocer que es así. Por eso no podemos hacerlo ni en nuestras fuerzas ni en nuestra manera. Luego dice el apóstol, se va a poner el de ejemplo, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces estos versículos nos van a tomar algún tiempo para explicarlos. Entonces él se está ahora poniendo de ejemplo cómo hace las cosas. Ahora, como esto se da a una mala interpretación, golpeo mi cuerpo y esta manera de correr, absteniéndose de todo, tenemos que primero saber lo que no significa. Recordemos que la Sagrada Escritura no se contradice, Dios no se contradice. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 22 y 23, nos dice el apóstol la manera en que no se corre esta carrera. Es decir, el ascetismo no es la forma correcta de correr esta carrera. Algunos así lo malentendieron. Colosenses 2, 22 y 23. Bien, lo que pasa es que para que entendamos bien, vamos a tener que leer un poquito más antes. Del versículo 16 en adelante, para que veamos cómo va a defender el apóstol Pablo, que el ascetismo no es la manera correcta de correr esta carrera o de pelear esta lucha. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, oculto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El ascetismo llegó a apoderarse de los monasterios, aquellos que se recluían porque querían vivir para Dios, entendiendo mal lo que es golpeo mi cuerpo, pensaban que era un golpearse literalmente y físicamente. Y solo piense que usted es alguien con deseo verdadero de luchar contra el pecado, de abstenerse de la maldad, pero sin un entendimiento del evangelio, obviamente. Y usted ve que sigue pecando y que le sigue fallando a Dios. ¿Qué hacían ellos? Tenían sus látigos para ir a sus celdas y golpearse.
infligirse castigo pensando que de esa manera iban a lograr vencer el pecado. No pensemos simplemente que es ridículo, no, pensemos la tristeza de una alma engañada, que no sabe cómo librarse del pecado y piensa que cuando dice el cuerpo se refiere a su carne. La pelea espiritual se pelea espiritualmente, no así. Bueno, hoy en día algunos interpretan de una manera así, muy absurda, la guerra espiritual que tiene todo cristiano. Y piensan que con gritos hacia Satanás están peleando contra el mal. Tenemos que aprender a pelear esta batalla de una manera legítima. Corred de tal manera que lo obtengáis. Nadie va a ser coronado si no lucha legítimamente. Y lo primero que vimos es, esto no se trata de ascetismo. No se trata de privarse usted pensando que de esas maneras, con castigos físicos o con sacrificios extremos, usted va a lograr vencer el pecado. El pecado tiene que ser tratado bíblicamente, con arrepentimiento y fe en Jesucristo. No hay otra solución para el pecado. Pero después de haber sido perdonados, de haber recibido la gracia de Dios en Cristo, nos damos cuenta como creyentes que nuestro corazón todavía tiene lo que llamamos remanente de pecado. Es la capacidad de pecar, no la hemos perdido. Y esto es lo que nos tiene que llevar a aprender a pelear legítimamente. Entonces, de lo que vamos a hablar es de, sí, a veces necesidad de autosacrificio, pero entendiendo el por qué y para qué, y también del dominio propio. El apóstol Pablo nos ha venido hablando de cosas a las que él renuncia. Y yo lo que veo es, él les presenta a ellos cosas de las cuales él incluso tiene derecho, pero se abstiene por causa del evangelio. Entonces él dice, ¿cómo es que hay gente que no quiere abstenerse de nada? Yo hasta de lo que tengo derecho me he privado por causa del evangelio. Veamos algunas de las cosas que el apóstol ha pasado para que veamos cuál fue su lucha y su carrera. Segunda a los Corintios, capítulo 6, del versículo 3 al 6. Segunda Corintios 3, del 3 al 6, dice así. Es capítulo 6, estoy en el 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado, es decir, avergonzado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Cristo, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Él está dando un ejemplo de todo lo que pasa a alguien que está peleando la buena batalla, que está corriendo la carrera. Y veamos que hay un lenguaje parecido, Filipenses 3:8. Y ciertamente, dice Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ganar a Cristo. Entonces, debemos notar que se está dando
el galardón y el premio como algo maravilloso es ganar a Cristo. Esa corona, tenerlo a Él ya en realidad. Lo tenemos por la fe, pero Él se expresa, y eso en el lenguaje es así, como si dependiera de Él, pero no depende de Él. Aquí es donde nosotros tenemos que entender ese balance de que ambas cosas se dicen. Ya tenemos a Cristo. El Padre nos dio a su Hijo y por la fe en Jesús tenemos perdón de pecados, vida eterna. Amén. Eso es un ya, pero todavía no en su plenitud, porque hay una carrera que correr y hay una batalla que pelear. Nosotros no podemos, no debemos, aunque sabemos que la salvación es por la gracia de Dios, por la fe, nunca podemos, no debemos ignorar las advertencias contra la apostasía que están en la palabra de Dios. Porque hay posibilidades de engañarse. Entonces algunos al leer este versículo, por ejemplo el 27, que dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Algunos se lo ven problemático porque parece que el apóstol está dudando de la seguridad de salvación y no sabe si él va a ser uno de los eliminados o no. Yo quisiera mostrarles que en otras partes de las Escrituras se usa un lenguaje similar como advertencia. Ahora bien, es real que un ministro puede estar engañado, eso es cierto. El mismo Judas predicó. Recuerdan que el Evangelio nos habla de la misión de los 12. Ahí estaba Judas, dentro de los que predicaron, echaron fuera demonios y sanidades. Luego en otra ocasión el Señor mandó a 70 en misión. Ahí estaba Judas. Es decir, no tenemos que ser inconscientes o ignorantes de que un predicador puede perderse, porque como decían los antiguos tristemente, hay hombres que predican de un Cristo al cual ellos no conocen. Y la Biblia no nos dice eso, Mateo 7, que en aquel día muchos, no pocos, sino muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Qué es eso? Hablaron de Cristo. Hablaron la palabra de Dios y además dice otras cosas que pudieron hacer en el nombre de Cristo, milagrosas. ¿Y qué les dirá él? Nunca os conocí. Es decir, es cierto, hay ministros que pueden estar ellos mismos engañándose a sí mismos y hablando de un Salvador al cual ellos no conocen. No son hombres que viven para Dios ni en santidad. Esa es una posibilidad. Pero en cuanto a este lenguaje empleado por un hombre de Dios, quisiera llevarlos a la carta a los Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Vean que es uno de los fragmentos en los que se nos advierte sobre la apostasía. Dice así, a partir del versículo 3, 6:3. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Perdón.
Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Leamos el versículo, sigamos, el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Versículo 22. Más bien, ahora vamos a ver. Bueno, dejámoslo ahí en el 9, que es donde dijimos, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, la advertencia está ahí, pero dice, en cuanto a vosotros, aunque se hable de esta posibilidad de apostasía, sabemos que los verdaderos creyentes perseverarán. En el capítulo 10, en el versículo 29, se nos dice lo siguiente. En el mismo capítulo 10, versículo 29 de Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, ¿por qué he leído estos versículos de Hebreos? Porque aquí en la epístola a los Hebreos también se habla incluyéndose, porque si pecaremos voluntariamente, dice el versículo 26, y después dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Es decir, lo que estoy tratando de probar, mis hermanos, es que el hecho de que el apóstol Pablo diga que habiendo él sido heraldo para otros, pudiera ser eliminado, es una forma de hablar que nos debe hacer pensar en sí la posibilidad de que haya quienes han sido hasta pastores de iglesia y predicadores y que finalmente fracasan en la fe. Y eso no está diciendo que es que creemos que un verdadero siervo de Dios claudicará y puede abandonar al final. Es la forma del lenguaje. Otros lo han justificado de esta manera. Otros han dicho que este fracaso al que se refiere no es la salvación, sino que fracasa ministerialmente. Entiendo por qué lo dicen, pero yo no veo la necesidad de decir eso. Sí, lo que digo es, cuando hablamos de apostasía, hablamos como de algo posible porque pasa. Pero a la vez que hablamos de la posibilidad de ese fracaso, confirmamos que la oveja de Cristo está en sus manos. Y como ahora cantamos, eso es lo que nosotros queremos oír constantemente, la voz de Cristo que me dice, no te voy a dejar. Y eso es lo que nos sostiene a nosotros. Entonces, espero que haya quedado claro lo que traté de mostrarles es que ese lenguaje a veces es necesario. Las advertencias se hacen así. El ejemplo que suelo poner cuando hablamos de esto es el de un padre que advierte a un hijo. No tiene un niño pequeñito, de los que ya entienden, pero que son traviesos, no se toca ahí, porque si toca ahí en el toma corriente, es muy peligroso, usted se puede electrocutar, usted le explica. Usted le explica porque sabe de la posibilidad de que eso suceda. Pero usted como padre, jamás si ve a su niño que va a hacer eso, le va a decir, yo le dije que no lo hiciera. Y lo vas a dejar, jamás. Porque el padre va a hacer lo que sea y va a impedir que su hijo lo haga. Ese es el lenguaje aquí. Se advierte,
Pero si el creyente entra en ese periodo riesgoso, sepa que la mano de Dios lo va a rescatar, Dios no lo va a dejar. Eso es una realidad. Y sin embargo, cuando le advierte como la realidad de que el que hace eso va a perecer. Por eso, después de haber hecho la advertencia, se nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y en el otro capítulo, igual, una vez que les ha dicho de la apostasía, dice, aunque hablamos así, tenemos que decirles de esto. ¿Por qué? Porque puede haber muchos ahí engañándose y teniendo una falsa seguridad. Concluyamos pensando, cada uno de nosotros, si nosotros entendemos lo que es las disciplinas espirituales, disciplina, cosas que nosotros nos disciplinamos a hacer, ¿hay disciplina? Las disciplinas espirituales son aquellas cosas que nosotros hacemos regularmente y que no vamos a permitir que sea nuestro estado de ánimo ni otras cosas las que rijan si lo hacemos o no. Por ejemplo, no oramos si tenemos ganas de orar o si nos levantamos suficientemente temprano y entonces ya no depende de circunstancias, es un compromiso con Dios y cada uno debe establecerlo. Sería legalismo si yo le digo a cada uno a qué hora orar, a qué hora leer la Biblia, a qué hora apartarse para estar con el Señor. Cada uno debe tener ese espacio y ser fiel a Dios, porque aquel que lee a veces, cuando quiere y cuando le sobra el tiempo, que ora alguna vez por ahí, si puede y si tiene ganas, ese no sabe de disciplina, no está corriendo legítimamente. Corred de manera que lo alcancéis, dice aquí. No crea y no se engañe una persona que diga ser cristiana y no tiene vida espiritual, disciplinas espirituales. Por eso, el caso del ayuno nos sirve para ilustrar. En el ayuno, lo cual nosotros también no se lo imponemos a nadie cuando lo haga, cuando no lo haga, que la extensión de su ayuno. Sin embargo, ¿qué es lo que nos enseña la práctica del ayuno? Aprender a someternos nosotros voluntariamente a un periodo en el cual nos vamos a privar de algo que es nuestro derecho, comer, pero vamos a usar ese tiempo que usábamos para almorzar o para desayunar o para lo que sea, para buscar a Dios. Y cuando se hace eso, nosotros estamos a través de esa disciplina creciendo espiritualmente porque estamos ejerciendo dominio propio. Y decimos, sí, yo ahora tengo hambre, pero puedo esperar este momento, lo voy a apartar. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, en este momento, orar y leer la palabra de Dios o hacer cualquier otra obra piadosa está siendo más importante que saciar mi hambre. Como le había explicado a otros en algún momento, el principio del ayuno se aplica a muchas otras cosas. Si usted hace deporte, si usted está en un gimnasio, si usted mira televisión o está en internet, ese tiempo usted, obviamente en cosas lícitas, entretenimiento ilícito, usted lo puede apartar y decir, esta semana o este día, ese tiempo que yo ocupaba en estar viendo internet, ese tiempo que yo ocupaba en estar viendo televisión, en estar en cualquier otra cosa que es lícita y que usted tiene derecho de hacer, usted se aparta para estar con Dios. Eso es ejercer el dominio propio, poner en servidumbre. ¿Por qué? Porque se quiere algo de carácter espiritual y ese dominio propio se va a ver reflejado cuando eventualmente en la tentación, en el riesgo de pecado, el creyente va a poder decir no. Pero aquel que está acostumbrado a hacer las cosas solo cuando quiere y solo si quiere, no va a poder decir no, porque está tan acostumbrado a hacer lo que le dan ganas de hacer. Entonces,
La pregunta es, ¿hay disciplina espiritual? ¿Está usted entrenando espiritualmente para pensando, yo tengo que obtener como creyente esa corona y negarme a mí mismo? No es cierto que el llamado de Cristo es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿De qué se está negando usted? ¿De qué se está privando por la causa de Cristo? Ese es el argumento del apóstol Pablo, que él incluso hasta cosas que eran su derecho se privó por la causa del evangelio. Quiero dejar esto bien claro, la negación de uno mismo es algo indispensable en el cristianismo. Si usted no está dispuesto a negarse a sí mismo, si quiere una religión en la cual usted hace lo que quiere y cuando quiere y si quiere, ese no es el cristianismo. Eso no es luchar legítimamente. Hágase esta pregunta, ¿estoy luchando legítimamente? ¿Soy yo de veras, como se ha descrito aquí, un luchador contra el pecado, un luchador contra el mal? ¿Estoy peleando esa batalla para que el día final pueda decir, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe? Ahora, ese espacio de carrera y de batalla no es igual para todos. A algunos le toca una carrera larga y a otros otra corta, pero cada creyente tiene que correr esa carrera y mantener la fe. Ustedes piensan en el ladrón que se convirtió en la cruz. Su carrera parece corta, pero tuvo que mantener la fe. Él vio morir al Salvador, porque Cristo, ustedes saben que Él entregó el Espíritu. Ellos dos no habían muerto todavía, la crucifixión es una muerte lenta. Pero Jesucristo, al cual Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él está confesando su fe. Este es el Hijo de Dios, el Rey que un día volverá. Y verlo morir, esas horas fue lo que le tocó a Él, permanecer en la fe y luchar creyendo, este es el Hijo de Dios y Él volverá por mí. Y me dijo que yo iba a estar con Él y voy a creerlo. Eso es lo que cada cristiano tiene que hacer en su vida. Nada más que a algunos nos toca muchos días seguir creyendo. Él me prometió que un día estaré con Él y que Él va a regresar por mí. Y eso es perseverar hasta el final. Hay algunos que preferirán seguir engañándose a sí mismos, pero el cristiano verdadero sabe, sí, que todo es por gracia y que todo es por medio de la fe en Jesús, pero que la fe en Jesús produce en el corazón del creyente este deseo de estar dispuesto a dejarlo todo por Jesús. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra tuya que hemos podido leer y en la cual hemos podido reflexionar. Tú conoces, Señor, las debilidades que tenemos. Libra a aquellos que me han escuchado o me escucharán de algo que yo haya dicho que sea confuso o contrario a tu palabra, que sea preservado lo que es conforme a tu verdad y para el bien de las almas y la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén.